Yo me inclino por fortalecer su lista en la provincia de Buenos Aires, que va a ser su reducto, como candidata a senadora nacional. ¿eh? Que dicho sea de paso ya lo fue en algún momento. Bueno, vamos a hablar de la lucha contra las drogas ilícitas, contra el consumo de las mismas, como siempre, como todos los lunes, con un especialista como es Daniel Agostino. La consultoría psicológica es una disciplina que actúa en el campo de la promoción, bienestar y desarrollo humano, brindando orientación y apoyo psicológico a las personas en sus crisis, conflictos y necesidades de crecimiento personal. Ahora, en el primero de la mañana lo escuchamos a Daniel Agostino, consultor psicológico. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien, Claudio, buen día, Analía también, Hola, oyentes, un placer. Lo mismo digo. Bueno, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Un día después, ¿qué reflexión podemos tener? Bueno, me pareció importantísimo el retomar y resaltar lo que pasó en el día de ayer, no solamente en la Plaza de Mayo, donde organizaciones de la sociedad civil, algunas organizaciones sociales, parte de la iglesia, sobre todo los curas que trabajan en los barrios más vulnerables, de los que hablábamos la vez pasada cuando hablábamos de Paco, marcharon solicitando a las autoridades nacionales, bueno, entre otras cosas, una ley específica de adicciones, esto que ha hablado usted, Claudio, con la diputada Campagnoli hace unos días atrás, visibilizar la problemática de consumo, acceso a tratamientos, comunidades terapéuticas, prevención en niñez y adolescencia y lugares de internación de mujeres y con sus niños. Una de las referentes que se movió muchísimo para esta marcha fue Marisol Freud, que es una referente de Madres del Ser. Tuve la oportunidad de hablar con ella el día sábado, le pedí autorización para poder expresar palabras de ella. Son muy fuertes las palabras, por eso me parece importantísimo textualmente referir. ¿Más fuerte que la realidad misma? Es que es la realidad que viven las madres. Claro. O sea, la realidad, como fue el caso, distintos niveles, como hablábamos de la mamá de Chano, pero estas madres son madres del silencio. No tienen tanta... Claro, no tienen prensa. Sí. No tienen tanta prensa, obviamente sí están bajo el paraguas de algunas organizaciones que les da un poco más de cobertura, sobre todo para luchar contra estamentos que son complejos de perforar. Y textualmente Marisol dice: el Estado desfinancia a todo lo referido a salud. No hay campañas de prevención, ni a nivel provincial ni nacional. La verdad es que la ley es una mentira hermosa e inaplicable en los casos de los adolescentes que están en consumo problemático. No hay ayuda, no hay prevención, y están inmersos en su enfermedad que la voluntad de internación que se exige a esta ley es totalmente ilusoria e irreal. Cita también: desfinanciamiento es lo mismo que decir abandono. Mientras tengamos un Estado ausente, un Ministerio de Salud con intereses políticos y con intenciones de despenalizar. La venta indiscriminada de estupefacientes hace desastres en la vida de nuestros jóvenes. El acceso a la rehabilitación, inserción social y laboral es un derecho. Debemos profundizar las políticas en programas de prevención, reducción de la demanda, políticas integrales en el ámbito de la educación, la justicia y la terapéutica. Cuando nada de esto se cumple, la palabra sujeto se convierte nuevamente en objeto al sacarles sus derechos porque la ley les corresponde. Una formidable descripción del problema. Sí, y aparte con mucha valentía, ¿no? Porque lo hacen desde un anonimato, porque son madres que han pasado por, o atraviesan, o están atravesando situaciones muy complejas, de distinta índole. Y este fin de semana, casualmente, una mamá de un barrio de Pilar también me llamó, se contactó pensando que yo estaba todavía en la función pública, sí, por un tema con su hijo.
Y ahí se ve realmente el sufrimiento, ¿no? O sea, llama al 107, no lo quieren llevar, y eso que está con una crisis psicótica. O sea, después hay lista de espera para acceder a dispositivos de internación, ya sea de Cedronar o del Centro Provincial de Adicciones. ¿Listas de esperas para, por ejemplo, un brote psicótico? Lista de espera para un paciente que tiene voluntad de internarse. Ajá, bien. Entonces esto es lo que se vive a diario. Semanas atrás hablábamos de que el tema presupuestario es fundamental, porque el presupuesto es lo que le da realidad y certeza a cualquier política pública. Y la verdad, partamos de una decisión política como primera medida. Cedronar siempre, históricamente, dependió directamente de Presidencia de la Nación. O sea, correcto. Es un ente autárquico, sí, con sí, presupuesto sí. propio, dependiendo de la Presidencia de la Nación, porque es una decisión política. Históricamente era la lucha contra el narcotráfico y contra las adicciones. Después la parte de narcotráfico se derivó a las fuerzas de seguridad, quedando en el ámbito de la Cedronar lo relativo a la prevención y tratamiento. Bueno, con esta gestión ya no depende más de presidencia, depende de jefatura de gabinete, o sea, la degradaron a la Cedronar. En Pilar pasa lo mismo. Antes había una dirección de prevención de adicciones. ¿Y ahora? Y ahora no existe más como figura, existe una coordinación de deporte social. Coordinación de deporte social. Exactamente, lo vi porque estaban anunciando lo que iban a hacer durante la jornada del 26. Me parece muy bien que estén trabajando en los clubes con un campeonato de fútbol. Me parece importantísimo, pero digo, me parece que necesitamos una presencia profesionalizada, trabajar en conjunto. Esto es lo que decíamos siempre, ¿no? O sea, un Estado presente, instituciones que están en el ámbito de Pilar, donde se pueda trabajar en conjunto, y el Estado en sus distintas áreas, deporte incluido, ¿no? Por supuesto. Sí, el deporte es una de las formas de colaborar por supuesto, con la lucha contra la cuanto más tiempo tengamos a los chicos ocupados y no en la calle, no cabe duda que es una de las maneras. Pero es una de las maneras. La ausencia de campañas y de trabajo permanente es una de las claves, ¿no? Bien, vayamos a la descripción de una de las falacias de estos días, de estos tiempos, sobre este tema que tiene que ver con el presupuesto, con lo que dice la ley y con lo que en realidad se aplica. En este caso hablamos de salud mental y Cedronar. ¿Cuánto presupuesto se destina a toda esta problemática y qué dice la ley? Bueno, la ley es del 2010, es muy clara y dice que el 10% del presupuesto de salud tiene que ser destinado a salud mental. 10%. Sí, según la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, señala que el Estado Nacional en el 2021 bajó al 1,27 del presupuesto, o sea, del 10% que tenía que destinar. El 10% del 10% se destina. Más o menos, más o menos. Es increíble. Entonces, y cuando decimos salud mental, no es solamente Cedronar, sino que hay dispositivos sanitarios especializados, como es la colonia Montes de Oca, el Hospital Nacional de Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte, los 2 hospitales monovalentes en salud mental que depende de la jurisdicción nacional. Todo eso está bárbaro, sin presupuesto, y encima las partidas que son específicamente para apoyo y promoción de la salud mental en prevención y tratamiento ni siquiera se ejecutan, están subejecutadas al 71%. Esto es dato de presupuesto abierto, esto no es... su dato. Claro, es información pública. Entonces, es decir, se invierte solamente el 10% de lo que debería ser el 10% del presupuesto total de salud. Pero de ese 10% se invierte un 7%. Por eso digo que es una decisión política y es una decisión también de los entes de control. Lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Tenemos
una Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, consejos deliberantes en los municipios. Digo, alguien tiene que controlar algo. Ujú. Porque si no es todo como sí. En teoría. ¿Eh? En teoría, sí, por supuesto digo. Así lo demandan las funciones. Por eso, podemos discutir muchísimo respecto de modificar una ley, hacer una ley específica. O sea, esto se hace desde la necesidad, claramente, cuando las madres o las asociaciones salen a la calle, obviamente es por una necesidad, nadie está diciendo lo contrario. Pero si no ejecutamos ni siquiera la partida presupuestaria, ¿de qué sirve una ley? Es solamente una cáscara. Es una vestimenta. Exactamente. Bueno, ¿qué se hace de esto en Pilar, mientras tanto? Bueno, en Pilar, según información que saqué de los medios periodísticos, se hizo una jornada coordinada por el área de deportes social, que depende de deportes del municipio, donde iban a estar presentes con cartelería específica en distintas canchas de fútbol, donde se disputaron algunos torneos que refirieron a una organización que es Ni un pibe menos por la droga. Y lo que a mí más me preocupa es que, más allá de que esa acción es válida, lo que digo es cómo se degradó también a nivel municipal un área tan importante, ¿no? Es decir, todo lo que se hace con respecto a la drogadicción, hoy en Pilar es esto. Por lo menos a nivel preventivo. Después tenemos lo que se pueda hacer a nivel hospitalario, con algunos casos digamos, gravísimos, donde se le puede dar una atención de estabilización, y después más la presencia del CPA, como les comentaba. Es decir, a los dealers no los tocamos, lo que significa, digamos, para el adicto, el tratamiento prolongado tampoco. Bueno, ese es el grave problema que comentábamos al inicio de la nota, Claudio. Cuando hay una voluntad de un adolescente o de una persona, no importa la edad, cuando toma la decisión tan drástica de cambiar su vida, de dejar de estar en contacto con las drogas y pide ayuda, ir a una lista de espera es lo peor que le puede pasar, porque esa voluntad dura poco. Era lo que expresaba Marisol Freud. Sí, son arranques, ¿no? Que después hay que empezar a trabajarlo, claro, desde el punto de vista de los especialistas para convertir este arranque en un proceso de recuperación, de rehabilitación. Bien, deme datos de lo que fue su gestión al frente de la dirección. Y gracias por permitírmelo, porque la verdad que fue... Datos, cifras. Fueron datos concretos, y la verdad que lo que expresa esto es un trabajo que tiene que ver con el tiempo. Y los números son 2.556 personas asistidas. Cuando hablamos de personas, son personas con sus familias. 255 instituciones alcanzadas entre escuelas de nivel inicial, primario, secundario, tanto público como privada, organizaciones de la sociedad civil, que estuvieron alcanzadas por acciones de prevención. 23.400 personas que participaron de acciones preventivas, y esto tiene que ver con los programas Habilidades para la Vida en escuelas e instituciones, que hubo reconocimiento del Consejo Deliberante del municipio de Pilar como una de las actividades con reconocimiento del Honorable Consejo Deliberante, lo mismo que Padres en Acción, para los padres de esos alumnos que recibían las capacitaciones en las escuelas y en las organizaciones. Preventores comunitarios y jóvenes preventores, como un programa de formación permanente para lograr que personas simples de la sociedad civil se involucren. Crianza en red, trabajo con primera infancia, capacitación docente, 3 jornadas municipales con universidades, 2 con la Universidad Austral y 1 con la Universidad del Salvador, para visibilizar la problemática y para lograr trabajar en conjunto. Alianza estratégica con Cedronar y Salud Mental de la provincia. Se lograron no solamente traer una ambulancia especializada para traslados de salud mental, sino también dispositivos que pudieron conformar la primera sala de crisis en el Hospital Sanguinetti, test para distintas problemáticas de consumo, una ordenanza de prevención en el ámbito laboral municipal,
que también es otro de los pendientes. ¿Una ordenanza? Hay una ordenanza. Pilar fue el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en tener una ordenanza de prevención en el ámbito laboral, alcanzando a todos los empleados del municipio y a sus familias. Correcto. Ahora, y esa ordenanza obviamente no... ¿Por qué no se puede sostener esto? Este ritmo de trabajo, que se puede perfeccionar, como todas las cosas pueden ser perfectibles, pero mínimamente es como un política, básico, Claudio, ¿no? Es decisión política. O sea, si vemos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, ¿qué nivel de importancia se le da a las distintas áreas y qué nivel de presupuesto se les asigna? Bueno, uno se da cuenta de cuál es la decisión política. Bueno, a mí me da la sensación de que en algún punto el consumo de sustancias está visto desde el gobierno como un elemento más de rebeldía y transgresión. Los muchachos que hoy conducen los destinos de esta nación, muchos de ellos son consumidores. Y no es gratuito que hoy estén haciendo foco en general en los más jóvenes, en las escuelas, con esto de los viajes gratis, es decir, ganándose y alentando a los chicos en situaciones un tanto discutibles, que hablen como quieran, es decir, concediéndoles una serie de cuestiones que antes no se les concedía. Yo lo que veo, y es una opinión muy personal... Es decir, de levantar la vara, nada, ¿no? No, para nada. Uh-huh. Yo lo que veo, que hay cierta... Dale, no pasa nada. Hay un dejar hacer en ese sentido. Bueno, hay comunicadores que lo hacen muy sutilmente, claro, ¿no? Claro. Pero además, hemos visto un municipio, probá de la buena, fíjate qué es lo que te dan, en fin, una cartilla con instrucciones para consumir. Digo, me da la sensación que porque estos muchachos están asociando el consumo de sustancias con esto de la rebeldía, la revolución, los 70, esta cosa así un tanto alocada, esta visión alocada de la vida y vamos hacia adelante. Por eso me parece que no hay ninguna ganas de ponerle freno, no veo, al contrario, tampoco se censura cuando hay, porque la verdad, yo veo a alguien que está consumiendo y tengo que tener una visión un tanto más dura, no puedo ser tan complaciente, ay bueno, pobrecito. Claro, ¿es legal o es ilegal? Claro, no. En el medio no puede haber nada. Para ellos hay como una cosa así de dejar hacer y dejar pasar. Bien. Analía, yo creo... Y que me parece les conviene. Para redondear hay una palabra que es lo que nos falta como dirigencia y es empatía. El sufrimiento necesita una persona empática en la escucha y en la ayuda. Y respecto del tema en general, mientras venía para la radio escuchaba una introducción de John Manel Serrat. Y creo que si queremos que Argentina salga adelante como un país, y lo fue, un país de punta, un país importante en la región y en el mundo, necesitamos volver a recuperar la educación. Necesitamos volver a recuperar valores. Y por eso coincido en que si ponemos foco en lo inmediato, en el cortoplacismo, en lo que nos saca de la crisis inmediatamente o nos tapa la crisis, a veces no nos saca, nos tapa, no nos deja ver, no vamos a salir adelante como nación. Seguro. Bien. Seguro. Y educación no es solamente inaugurar cáscaras vacías. No, educación tiene que edificios. ser de la misma manera que hablábamos de políticas públicas. El Estado tiene que tener políticas públicas en áreas muy sensibles, seguridad, salud, Daniel, educación. hablabas de empatía. Uh-huh. Ellos sienten empatía, pero no por las madres, porque a mí, un chico con adicciones, yo quiero recuperarlo por su familia, porque veo el sufrimiento de la madre, del padre, de los hermanos. Digo, el daño que provoca un adicto va bastante más allá que la salud del propio adicto. Entonces yo sí tengo empatía con la familia, con la del situación adicto, en general. La situación.
Ellos no, Bueno. ellos no les importa. ¿Algún dato más para agregar? No, solamente cerrar con esto que hablábamos hace segundos nada más. Creo que Argentina tiene y necesita de políticas públicas de largo plazo, de consensos en cuanto a ese tipo de políticas, donde nada ni nadie pueda cambiarlas, sí mejorarlas, sí asignar más o menos presupuesto en función de las necesidades de la coyuntura. ¿Cuántas veces hemos hablado de emergencia en adicciones y en realidad lo único que se hizo fue postergar o de alguna manera tapar a través de leyes de emergencia lo importante de la situación? Muy bien, Daniel, Muchísimas gracias. gracias. Nos reencontramos la semana próxima. 94.5